Regresamos al Noticero, último bloque de este programa número 78, qué lindo número, ¿eh? Y para hablar con una persona que ya en el 78 imagino que rondaba por esta parte del planeta en el mundo de los vivos, al señor Alejandro Nava con nuestra economía de a pie. Le damos la bienvenida. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a la oyentada del noticiero. Sí, en el 78 ya estaba haciendo de las mías. Sí, en el 1978, no 1878. Porque eso por ahí puede No, confundir el no, yo pensé personaje. que en el 78 estabas hablando vos. En el Sí, año setenta y sí, ocho, sí, no, no. no, ese En el personaje quedó en otro lado. 1978 también. Sí, Sí, en el a 1978 veces siguen también estaba llegando, haciendo de las mías. Ale, a veces llegan comentarios al canal de YouTube de Hielo por las cosas que dijiste. Siguen llegando comentarios, Sí, sí, lamentablemente. lamentablemente. Bueno, Ale, vamos a hablar de otra cosa y justamente tiene que ver con la economía y nuestro país. Así que no sé qué, de todas las cosas que pasan todo el tiempo, no sé qué tema querés encarar con los pocos minutos que nos quedan. Bueno, en primer lugar, anunciar buenas noticias. Las buenas noticias tienen que ver con la aprobación del presupuesto nacional. Este mes, esta semana se aprobó en el Congreso el presupuesto, no con todos los artículos y con todas las modificaciones, la ley de presupuesto fue aprobada, pero lo más importante es que tenemos una hoja de ruta de cuál va a ser el gasto del gobierno y esto es una buena noticia porque nos va a permitir conocer el grado de cumplimiento de las políticas económicas y en general las políticas sociales del gobierno. Con lo cual es un gesto positivo que la oposición, a diferencia de lo que hizo el año pasado, aprobara este presupuesto para el año 2023, porque de esta manera vamos a poder controlar de manera más eficiente si hay cualquier desvío en las políticas económicas del gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, es inevitable hablar acerca del impuesto a las ganancias, por Sí. dos motivos. El primero tiene que ver con una buena noticia para quienes aportan a este tributo, que se ha subido el piso del mínimo imponible. Se ha elevado a 330.000. Esto es algo positivo, se va actualizando a medida que la inflación va haciendo que los salarios superen en mayor medida ese piso y además se ha establecido una tasa decreciente hasta los 380.000 pesos de salario bruto. ¿Por qué es una buena noticia? Porque los salarios crecen a un ritmo más importante que lo que crece el piso de ganancias año a año y esto hacía que mayor cantidad de trabajadores que tenían salarios altos de la economía fueran alcanzados por este impuesto. Y bien sabemos que el impuesto a las ganancias es como decían Fleco y Male, un viaje de ida. Una vez que uno ingresa en esa rueda, es muy difícil salir luego. Por lo tanto, que se haya subido el mínimo imponible es una buena noticia. Recordemos que el ministro de Economía actual, Sergio Massa, siempre estuvo muy preocupado por la actualización de este piso desde sus épocas de legislador e incluso en este gobierno, la última suba del piso anterior a esta se debió a una iniciativa de Sergio Massa que dijo, bueno, llevémoslo a 280.000. Bueno, de 280.000 pesos brutos ahora pasó a 330.000 y es muy probable que esto vaya actualizándose a medida que pasa el tiempo. Una medida que no fue aprobada junto con el presupuesto fue la medida de quitar el privilegio, entre comillas, de el Poder Judicial de ser alcanzado por el impuesto a las ganancias. Acá, sinceramente, digamos, hay un consenso en la mayoría de la población de que esto es una medida injusta. Digo, me refiero a el privilegio que tiene el Poder Judicial. A mí me resulta tengo situaciones encontradas con este impuesto porque verdaderamente creo que la intangibilidad de los ingresos establecida por la Constitución Nacional los exime del pago de este tipo de tributos,
para evitar cualquier tipo de presión del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Judicial. Digamos, que sean perseguidos los trabajadores judiciales o los jueces por tributar el impuesto a las ganancias, o por no tributarlo, precisamente. Esta es una situación que en el consenso de la población no existe. Digamos, esta mirada no existe, pero además me parece muy hipócrita también la visión que tienen los propios jueces respecto de este impuesto, porque en declaraciones públicas eh, afirman de que no deben tener, no deben gozar de ningún tipo de privilegios, pero cuando se eleva al Congreso algún tipo de medida para que sean alcanzados por el impuesto a las ganancias, inmediatamente articulan de manera tal de generar presión en los legisladores para que no se apruebe tal medida. Me parece una cuestión hipócrita, me parece que también no hay un consenso en la población de que la justicia debe ser independiente, y creo que ahí radica la mayor dificultad cuando se habla de la intangibilidad de los ingresos y del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial. Coincido Es decir, justamente que con la vemos presión. que los jueces no son independientes en la realidad, que hay un montón de otras cuestiones que presionan, y decimos, ¿por qué en esto que nos duele tanto, como es el impuesto a las ganancias, ellos no están alcanzados y gozan de un privilegio si la independencia del Poder Judicial no está? Creo que se debe a un debate mucho más profundo, creo que la medida fue muy efectista y creo que todavía no es una sociedad madura como para tratar adecuadamente este tema. Sí, como Dicho para ir esto, cerrando, perdón, Ale, quiero sumar porque coincido con esta apreciación que haces, me parece que es como una especie de medida castigo que pide la sociedad en cuanto a la mala praxis de la justicia en general. Es, bueno, si no hacen buenas funciones de lo que deberían hacer como Poder Judicial, entonces que paguen estos impuestos. Yo creo que si hubiese un buen camino recorrido por la justicia en nuestro país, me parece que esto de que tributen impuestos a las ganancias o lo que fuera, no debería ser un reclamo social. Me parece que tiene que ver con más como una medida castigo por esta mala praxis, por resumirlo. sí, y bueno, y hemos tenido recientemente una buena noticia en lo que se refiere a medidas tributarias, como por ejemplo la prórroga de la ley de afectación específica para, eh, digamos, para la cultura. Esta medida que mediante un decreto en el gobierno anterior se había puesto una caducidad al 31 de diciembre del 2022, bueno, por suerte se ha tratado en el Congreso, tal vez requeriría de algún tipo de medida complementaria, porque lo cierto es que la cultura eh, es lo más importante que tiene un país, y el gobierno debiera ocuparse mucho más en profundidad de la cultura, pero la ley de afectación específica, digamos que era eh, una ley bastante sabia, porque permitía que la propia actividad se generara sus ingresos y los administrara de manera directa sin pasar por la tesorería del gobierno. Por lo cual, el hecho de que fuera a rentas generales este impuesto, porque recordemos, el apagón cultural no significaba que se derogaba el impuesto se iba a seguir pagando, pero en lugar de ir a la asignación específica, por ejemplo, al presupuesto del Inca, iba a parar a rentas generales, y era el Tesoro, a través del gobierno y del presupuesto, el que iba a reasignar esas partidas al Inca. Entendiendo, conociendo que además, si iba al Ministerio de Economía, de Finanzas, justamente es bajo un mandato o bajo directivas del Fondo Monetario Internacional, iba a ser directamente para pagar justamente empréstitos solicitados por nuestro país. Es decir, no es que volvía para la cultura de una u otra manera, sabemos a No, dónde iba a parar. Y ahí radicaba no, la gravedad también por de la eso es urgencia. importante que la cultura, las artes audiovisuales,
y la cultura en general pueda generar medios para autofinanciarse y que además administre esos medios como mejor le parezca. El hecho de que esos fondos pasaran por el Tesoro General hacía que se diluya realmente el tributo y que se corriera el peligro de que no se reasignara adecuadamente las partidas a la función específica que tenían. Por eso, cuando uno tiene un impuesto de asignación específica, como es este impuesto del Inca, el famoso impuesto del Inca, porque en toda entrada de cine el 10% del valor de esa entrada va directamente a financiar al Instituto Nacional de Ciencias Audiovisuales. Cuando uno tiene un tipo de tributo de este estilo, es lo mejor que le puede pasar a la actividad, porque de esa manera es muy transparente la asignación del recurso y la administración del mismo. Luego, como todo organismo, debe estar controlado por la Sindicatura General de la Nación y por la Auditoría General de la Nación, para que no se haga un uso discrecional de esos fondos dentro del instituto, pero que no se le quite esa partida presupuestaria porque realmente se pierde un valor muy importante, Tal cual. como es la cultura. Muy bien. Ale, no nos queda tiempo. Hago dos aclaraciones al respecto de lo conversado. Una es que cuando se habla de impuesto no es que es un impuesto a todos los contribuyentes, sino un impuesto No. sobre, por ejemplo, las entradas de cine. Por lo cual podemos resumir y abreviar que si ves más cine, más películas en cines, hay más venta de entradas, de ahí se recauda y habrá más películas en el futuro. Es sencillo. Sí, por eso decimos es un impuesto de asignación específica. Y para cerrar, un tema que no se está debatiendo y que desde mi columna siempre brego porque se trate de alguna vez, es la reforma tributaria en general, porque siempre se pone el foco en el impuesto a las ganancias, que afecta a una porción grande de asalariados, pero nada se dice de uno de los mayores impuestos que se recauda en la economía, como es el impuesto al valor agregado, y cuyo peso es del 21%, y además es un impuesto regresivo porque lo pagan aquellos que tienen los menores ingresos. Tal cual. Eh, Bien, no nos queda nada de tiempo, digamos, en Ale. el presupuesto nacional ese tema no se trata y no se le pone tanto énfasis como si se le ha puesto el énfasis a los privilegios del Poder Judicial. Tal cual. Bueno, mientras le damos paso y va ingresando Nahuel Isela para hablar, nada, medio minuto de fútbol femenino, te despedimos, Ale, y te hago una invitación a vos y a quien esté del otro lado. En mi Twitter personal, @DiegoGonzález, compartí justamente un hilo que explicaba esto de la carga impositiva, por ejemplo, de una persona que vive en Israel, una persona argentina, y contaba las diferencias y similitudes con algo que se critica habitualmente en lo que tiene que ver con los impuestos y el IVA, entre otras cosas, en nuestro país. Así que te invito ahí, lo retuiteé creo que ayer. Te agradezco, lo voy a seguir, lo voy a mirar con atención y déjame decirle a Nahuel, vamos Boca todavía porque podemos ser campeones de América. Muy bien. El pase, mejor dicho, lo dio Ale Nava, a quien saludamos justamente con nuestra economía de pie. Y ya inmediatamente le damos lugar a Nahuel Isela para bien, como dijo Ale, hablar de fútbol femenino y de Boquita campeón en materia masculina. Veremos qué pasa hoy a las 19 horas, justamente como bien mencionó Ale. Sí, sí, tenemos que hablar justamente de un gran campeonato de Boca que viene recordemos, no viene de la nada esto, es un apoyo completo de una dirigencia que ya hace años que viene apoyando y con Riquelme se vio un poquitito más, salió bicampeona del último campeonato, también ganó la superfinal, jugó varias veces en su estadio principal, no tanto como uno quisiera, pero se lo cedieron en partidos importantes, que cabe destacar también, y es lo mínimo, pero Riquelme incluso la llamó post semifinal. Recordemos que la está acompañando Chicho Serna allá a las jugadoras en Quito, Ecuador. Por ejemplo, por eso decimos que no es algo que viene de la nada. Es un equipo muy completo en todas las líneas. Tiene para mí la mejor arquera argentina en este momento. La mejor arquera
del torneo seguramente. No digo sudamericana porque también está Tian Endler, que es chilena, que también es una muy, muy buena arquera, pero se lo pelea ahí. Tiene una muy buena defensa, tiene a Julieta Cruz, tiene a Adriana Sachs, jugadoras de selección, tiene a Celeste Dos Santos, que tiene solamente 19 años y tiene un futuro enorme, la jugadora independiente, en el lateral izquierdo, si no me equivoco. Tiene un gran mediocampo y una gran delantera, tiene jugadoras como Camila Gómez Ares, que todavía no entiendo por qué no estuvo en la última convocatoria de la selección, que se dio la semana pasada para el partido que va a ser... y por ahí por pedido también, justamente porque está en instancias definitorias. Por no, ahí pero veremos. juegan el 11 de noviembre. Bueno, entonces yo quise defender y no tengo motivo. No, porque también va a haber otras jugadoras de Boca que están ahí, como Yamila Rodríguez. ¿Para qué me dejas hablar, Nahue? También tiene la juventud de la delantera como Kichi Núñez y Estefanía Palomar. Estefanía Palomar, que viene a hacer el gol del empate en el último partido. 19 años tiene ya 3 goles en Copa Libertadores. La verdad que es un muy buen equipo, conformado por Jorge Martínez, que no pierde desde la final de la Copa Federal que perdió contra Guayurquiza el año pasado, si no me equivoco. Así que la final será en el día de hoy a las 19 horas contra un Palmeiras que viene de ganar los 5 partidos previamente participados. Viene de ganarle 1-0 a América de Cali, en un partido bastante cerrado. Dominó el Palmeiras, pero América de Cali tuvo alguna que otra chance del empate, pero no se le dio. Boca viene de ganar por penales al otro equipo colombiano, al Deportivo Cali. Así que con una gran actuación de Laurino Oliveros en el arco, tajando 2 penales, con la camiseta rosa, igual que Rossi, si quieren hacer ahí la comparación, los hinchas de Boca. Recordemos, esta es la primera vez que está en una final un equipo argentino, por eso es histórico para el país esto, y sería muchísimo más histórico que se hagan campeonas, que es algo que me parece que necesita el fútbol femenino argentino en estos momentos, cuando hay dirigentes que básicamente piensan que el fútbol femenino no genera absolutamente nada. Si salen segundas, el premio es de $500.000. Si salen primeras, el premio es de $1.500.000, así que todo eso vuelve al club y puede ir a que se invierta muchísimo más en el fútbol femenino. Ya es un gran triunfo entonces, de todas formas. Exactamente, entonces a las 19 horas lo pueden ver por Pluto TV, lo pueden ver por Deport TV, todo en YouTube. Deport TV lo estaba pasando, yo lo estuve viendo por ahí. 19 horas del estadio Rodrigo Paz Delgado. Previamente van a jugar el tercer puesto Deportivo Cali y América de Cali a las 16 horas, si no me equivoco, con una árbitra argentina, María Laura Fortunato. Muy bien, nosotros no tenemos más nada de tiempo, así que nos vamos a despedir de esta edición del Noticiero, la edición número 78. Muchísimas gracias, Nahuel Isela, de este lado y del otro también, como hoy tuvimos el placer de disfrutar de Vicky Duclos Sigüeta en la operación técnica y también en la columna. El resto del equipo es felicitado, saludado y agradecido, como cada viernes. No me voy a detener porque no tenemos nada de tiempo. Se quedan en la continuidad de la radio porque a partir de hoy el Noticiero tiene un vecino y justamente con mucho deportes y fútbol es el Crack Deportivo, todos los días de lunes a viernes a las 13 horas. Nosotros nos reencontraremos no la semana que viene porque vamos a estar en Mar del Plata, sino la otra. Así que se quedan con el flash informativo, alguna canción ahí dando vueltas y nos volveremos a encontrar la semana que viene, no, la otra, para una nueva emisión del Noticiero. Buen viernes, buen fin de semana, se quedan en Punto Cero todo el día hasta la medianoche. Ganancias con piso. El Gobierno Nacional anunció que desde el 1 de noviembre el piso del impuesto a las ganancias asciende a 330.000 pesos mensuales. La medida incluye a casi 380.000 trabajadoras y trabajadores. Vuelve el frío. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre una ola de frío polar en todo el país desde el lunes. Las temperaturas mínimas podrán ser de 3 grados bajo cero. Lula o Jair. Este domingo se realiza la segunda vuelta de las elecciones en Brasil y se conocerá al nuevo presidente. Hay incertidumbre acerca de un posible nuevo mandato de Jair Bolsonaro o el regreso de Lula da Silva. Twitter con dueño. Se culminó la compra de la red social por parte de Elon Musk en $44.000 millones.
La primera medida fue el despido de los principales directivos y la siguiente es evitar censuras y eliminar cuentas falsas. Por la gloria. Boca Juniors juega este viernes a las 19 horas la final de la Copa Libertadores Femenina frente a Palmeiras en Ecuador. Es la primera vez en la historia que un club argentino llega a esta instancia.